Bueno, buenas tardes. Eh, Mucho gusto. Gracias a todos por participar. Eh, Hemos decidido hacer este encuentro eh, por las dudas y consultas que recurrentemente recibimos en las cámaras y nos pareció oportuno, bueno, hacer esta capacitación por fuera de la reunión mensual de actualización, que obviamente la dejamos reservado más a temas cotidianos. Este es un tema histórico, o sea, no es una novedad impositiva, no es que haya habido alguna reforma reciente en la materia por la cual estemos acá. Este tema es un tema que data del año 2003, 2004, donde eh, se legisló la posibilidad de que los cheques de pago diferido, entre otras especies, sean negociadas en bolsas y en mercados autorregulados. Decreto 386, resolución CNB, normas del central, etcétera, que obviamente después de 20 años están todas operativas y son muy conocidas por ustedes, con lo cual no vamos a hacer ningún tipo de detenimiento en dichas normas. El tema, bueno, concretamente, que genera algún tipo de dudas o confusión, es el régimen de percepción del impuesto al valor agregado en el descuento de cheques de pago diferido. La famosa resolución AFIP 1603, que data del año 2004, de noviembre de 2004, inmediatamente después que, como decía, se legisló la posibilidad de la negociación bursátil del cheque de pago diferido. Digamos, para entender la 1603, me parece oportuno hacer algún repaso sobre las normas del impuesto al valor agregado, ¿sí? Las normas marco. No sin antes hacer una aclaración. Lo que en definitiva hace particular al descuento de valores en general, no necesariamente cheque de pago diferido y no necesariamente por bolsa, es que tiene la particularidad que el que compra es el que gana y es el que genera el hecho imponible y es el que genera el débito fiscal. Y normalmente es el vendedor el que genera el hecho imponible, es el que vende, el que presta servicios, el que genera el débito fiscal. Entonces acá ya en la cuestión cotidiana, eso ya genera algún tipo de dificultad en la comprensión porque estamos poco habituados a esa circunstancia. Entonces, cuando la queremos razonar desde la lógica de la cual estamos acostumbrados, ahí a veces creo que se genera alguna especie de confusión o falta de claridad en la norma. Con lo cual, digamos, este es un punto a considerar. El comprador es el que gana, es el que compra el documento a descuento y gana un interés de descuento. Obviamente la contraparte vendedora es la que necesita financiación y la que asume un costo financiero que es el descuento del valor. El valor a cancelar a futuro por el cual recibe un flujo de fondos presente. Y en el medio hay un descuento. ¿Sí? Y la otra cuestión, y ahí sí que se agrega a la falta de habitualidad en este tipo de operaciones, es que sí, cuando intermedia una LIC en la operación de descuento, se agrega una segunda cuestión que la hace especial, que es que comprador y vendedor no se conocen. Entonces, entre la primera cuestión señalada más la segunda, se genera a veces algún tipo de duda o confusión en cómo después se aplica el régimen de percepción. Lo cual primero entonces es importante entender es la esencia de esta cuestión, que es muy sencilla, pero a veces no está presente, y, digamos, vamos a repasar algunas cuestiones macro, digamos, de este tema del impuesto al valor agregado para después poder ir a la resolución. Es decir, digamos, el descuento está alcanzado por el impuesto al valor agregado, sea que revenda el valor o se lo compra al emisor. De las dos maneras, en la ley del impuesto al valor agregado, el upside que se obtiene, el descuento que se obtiene, en cualquiera de las circunstancias, queda alcanzado por el impuesto.
Y acá hay un tema que después vamos a volver, que es que en el impuesto al valor agregado, en materia de servicios, en materia de locaciones de servicios, entre las cuales están las prestaciones financieras, para ser sujeto no hace falta habitualidad. Con lo cual, una persona física, por más que realice un comprador, que es el que genera el hecho imponible, realiza una operación de compra de descuentos, tiene una operación alcanzada por el IVA. No hace falta que sea habitualista, como sucede en otros impuestos. Por caso, ingresos brutos, que si tenemos tiempo lo vamos a agregar, lo vamos a tratar, porque quiero que repasemos, si podemos, todo el espectro de impuestos de la cesión de cheque de pago diferido. Entonces, la cesión para el descontante que gana el interés va a estar siempre alcanzada por el impuesto. La excepción que marca el decreto reglamentario del IVA es cuando ambas partes sean entidades financieras. Claramente ahí el decreto reglamentario dice que no se genera hecho imponible directamente. Reiteramos, es el comprador, el sujeto, porque es el que gana el descuento. El nacimiento del hecho imponible es en el periodo fiscal en que se concreta la operación. ¿Sí? Acá no hay ni percibido ni devengado, cuando se concreta la operación. Y la base imponible, muy sencillamente, lo establece el decreto 48 del decreto reglamentario, es la diferencia entre el valor del cheque y lo que se paga. La diferencia es la base imponible. O sea que en ese aspecto no vamos a ahondar en otras cuestiones. Como decíamos, esto es lo que hay que tener claro. El comprador financia al vendedor, es el que gana el interés de descuento y es el que en el IVA genera el débito fiscal. Inversamente, el vendedor asume un costo de financiación y computa, veremos en qué situaciones, computa crédito fiscal. Lo que armé es lo siguiente para que esto se entienda bien. Dije, bueno, vamos a plantear una situación en donde, si se quiere, ni siquiera hay IVA. Olvidémonos de este primer cuadro. Pensemos que en Argentina no hay IVA. Entonces, un sujeto, una empresa emite un cheque por 10.000 pesos, 10.000 dólares, lo que fuere, y le ofrece descuento por 9.000. La contraparte lo compra, le paga 9.000, no hay IVA, asumamos por un momento, y le va a entregar una nota de débito, una factura por 1.000 pesos de interés de descuento, tasa adelantada. 9.000 más 1.000, 10.000. Así de claro. Para el descontante es una ganancia, para el descontado es un costo, es una pérdida. Ahora, el mismo ejemplo, seguimos sin intervención de ALIC, para ir de menor a mayor, y hacemos jugar el IVA. ¿Sí? Entonces, en esta sencilla operación de 10.000 pesos, hay un descuento financiero del 10% 1.000, y acá sí va a aparecer el IVA. Pensemos que las dos partes son responsables inscriptos, y acá el que compra el valor, el cheque de pago diferido, en esta oportunidad va a recibir, de igual modo que en el ejemplo anterior, un cheque por 10.000 a plazo, pero va a emitir una nota de débito, una factura, por 1.000 más 210 de IVA. Bueno, en esas circunstancias ya no va a entregar cash por 9.000, va a entregar 8.790. Y ustedes acá van a preguntar, bueno, pero entonces ganó más, ganó menos, se cambió la ecuación económica de la operación por el IVA, que muchas veces me lo preguntan. No. ¿Por qué? Porque la verdad que el vendedor va a recibir 8.790 en efectivo y va a recibir un crédito fiscal de 210, con lo cual recibe activos por 9.000, sigue recibiendo activos por 9.000. Antes era todo cash, un cheque, ¿sí? Una transferencia. Ahora va a recibir 9.000, pero en dos tipos de bienes. Dinero, 8.790, crédito fiscal, 210. Crédito fiscal que obviamente lo monetizará contra débitos fiscales conforme a las generales de la mecánica del impuesto. ¿Está claro? Con lo cual, acá ustedes tienen que ver que estamos en la misma, no varía la situación.
La situación es la misma, lo que cambia es la aplicación de las generales de la ley en el impuesto de valor agregado. Acá lo que les pongo es, lo dejo señalado para que les quede en el material, de cómo es esta operación respecto a la primera que señalamos y respecto de la que vamos a ver cuando intervenga la LIC. ¿Sí? Para que esto se entienda bien, hasta hacemos los asientos contables, para que acá en general somos todos contadores y entendemos por partida doble. ¿Sí? En realidad, esta es la registración contable en la contabilidad del comprador del cheque. ¿Sí? Le entra el cheque por 10.000, gana un interés de 1.000, registra la deuda por el débito fiscal y la salida del efectivo por 8.790. Esta es la contabilidad del comprador. No ofrece mayor duda. Esta es la declaración jurada de IVA del comprador. No hemos puesto otro dato. El único movimiento del mes de este comprador fue esta operación para verla limpia de cualquier otro efecto. Entonces, el comprador va a declarar el débito fiscal por 210 pesos y pagará los 210.000 pesos, los 210 pesos. ¿Sí? Con los 8.790 que le había pagado el vendedor, más los 210 que ingresa al fisco, tiene los 9.000 que antes pagaba enteramente al vendedor porque hacíamos una assumption de que no existía IVA. Todo esto es para que ustedes internalicen cómo funciona la cosa. Y aclaro, no hay régimen de percepción de IVA en compras directas. Ya lo vamos a ver que solo opera cuando interviene una LIC. Esta es la contabilidad del vendedor. El vendedor sufre un interés que manda resultados, pérdida 1.000, IVA crédito fiscal 210 que monetizará contra futuros débitos, le entra el valor del comprador, los 8.790, y entrega al haber cheque diferido 10.000. No hay misterio. Esta es la declaración jurada del vendedor. El vendedor computa el crédito fiscal, que lo monetizará con débitos fiscales cuando lo genere. Y obviamente esto conforma saldo técnico, porque esto es un crédito fiscal, común y silvestre. ¿Sí? Bueno, ahora vamos a entrar a la resolución 1603, repetimos, es del año 2004, no sufrió variación, salvo el mes pasado, que la tratamos en la reunión de comisión, que es referida a una cuestión muy puntual, que la vamos a ver a continuación, que es la referida a qué plazo tengo para computarme la percepción extendida en el plazo. Pero digamos, el régimen se ha mantenido inalterable desde el 2004 hasta la fecha. ¿Sí? Y tan inalterable ha quedado la redacción de la resolución, que sigue teniendo, lo aclaro ahora, si ustedes leen la resolución, van a ver que hay un régimen de retención. Y está el régimen de percepción. Lo que estamos tratando ahora es el régimen de percepción. Y repito porque en muchas ocasiones se confunden y se creen que es un régimen de retención. Pero no porque hayan leído la resolución, sino porque en esta confusión de cuáles son las partes, automáticamente están pensando en una retención. El régimen de retención está en el texto, pero no tiene aplicación práctica porque el régimen de retención era el vendedor cuando revestía el carácter responsable no inscripto, que es una categoría que no existe en el IVA desde el año 2004. Y los que son jóvenes, por ahí jamás escucharon hablar, era una categoría que generaba una presunción de un 50% de plusvalía. Bueno, no tiene sentido tratarla ahora. Repito, la resolución 1603 hubiese sido más prolijo que esos 3 artículos que conforman el régimen de retención se hubiesen derogado. Están tácitamente derogados porque no tienen aplicación práctica, porque me remite al artículo 30 de la ley del IVA, que ya no existe más, pues está derogado. ¿Sí? Entonces, tema no menor,
no existe el régimen de retención de impuesto al valor agregado. Existe el régimen de percepción. Y el régimen de percepción, ¿por qué el fisco lo estableció? Uno podría decir, bueno, como vamos a ver ahora, para que el comprador no evada el débito fiscal. ¿Por qué? Porque como vamos a ver ahora, lo va a ingresar por él la LIC del vendedor. Lo va a ingresar a la FIP, a la ARCA, perdón. Lo cual ya es un buen motivo para la existencia de la resolución 1603. Pero la realidad es que la resolución 1603 es absolutamente necesaria por otro motivo, que es, a las ALICs les hace generar el débito y el crédito fiscal, porque las partes no se conocen. Si no estuviera la resolución 1603, no solo el comprador, si quiere, no declara ese débito, ¿sí? Vamos a suponer, y el fisco pierde recaudación. Toda la esencia de cualquier régimen de retención o percepción de cualquier impuesto es recaudar a cuenta. Tiene un efecto financiero de adelantamiento, sí, claro que sí, pero tiene un efecto anti-evasión. Se supone que los agentes de retención ingresan las retenciones o las percepciones practicadas porque son sujetos en general de mucho más porte administrativo, y las sanciones, como vamos a ver, por no retener o por retener o percibir y no depositar, son enormes, incluso penales tributarias de las más agravadas, ¿sí? Pero bueno, como decía, la importancia de la existencia de esta resolución no solamente es al fin de adelantar el impuesto en las arcas del fisco, barra que no se evada, ventaja del fisco, sino que es el único modo que se pudo establecer para que pueda fluir el débito-crédito habiendo una pared en el por medio, que es el mercado, que un tema de confidencialidad, etcétera, etcétera, a priori no se conocen las partes, que es de la esencia de los mercados abiertos, ¿sí? O sea que hasta digamos, la realidad es que la resolución nace casi concomitantemente cuando se legisló la posibilidad de que se negocien en el mercado. Pero, digamos, si se negociara en el mercado cheque de pago diferido y no existiese esta resolución, nadie podría generar el débito y el crédito. Sí, podría, pero se genera débito el comprador, pero no ofrece el crédito al comprador porque no sabe quién es, y como no le puede entregar la factura de débito, hay un débito que sin una correlato en el crédito, o sea, rompe la esencia de la mecánica del impuesto al valor agregado, ¿sí? Bueno, evidentemente la 1603 salió a zanjar esa realidad de esta operación, es decir, el descuento de valores en mercado. El ámbito de aplicación, bueno, la 1603 alcanza a las operaciones de descuento de cheque pago diferido y los certificados de aval, en las bolsas de comercio y mercados autorregulados del país. Primer tema, recurrente, pagarés, factura electrónica, descuento. ¿Qué pasa? Bueno, lo vamos a ver más adelante, pero la realidad es, uno puede suponer que esto fue, digamos, el descuento de pagarés y factura electrónica fue a posteriori del cheque pago diferido, y uno puede suponer que en realidad hubo una falta de ayornamiento por parte del fisco y se olvidó de incluirlos, ¿sí? La realidad, me adelanto, lo vamos a ver en detalle después, es que en el IVA, el pagaré y la factura de crédito electrónica tiene un trato distinto al del cheque pago diferido, tiene exenciones. Entonces, si está exenta la negociación, esto no, digamos, no aplica, porque no hace falta, no aplica. Y esa sería la razón por la cual no están incluidos, porque no generan efectos en el IVA. Después vamos a ver los fundamentos legales del pagaré y de la factura de crédito.
¿Qué operaciones están excluidas? Como decíamos antes, porque el decreto reglamentario las dejaba fuera del objeto, las operaciones de descuento entre cuando las dos puntas sean entidades financieras. Dentro de los actores del mercado de capitales, ¿quiénes están obligados a actuar como agentes de percepción? Bueno, también falta de ayornamiento, sigue llamando a los agentes de bolsa, y es el que intervenga por cuenta y orden del vendedor. Cuando la resolución dice que el que tiene que actuar es el agente que interviene por cuenta y orden del vendedor, me está diciendo que es el que le va a ingresar al fisco la percepción. Pero virtualmente hacen falta todos los actores. Es decir, los actores son, en principio, 4 o 3. Comprador, vendedor, y al LIC del comprador y al LIC del vendedor. Pueden ser 3 partes cuando la misma LIC se da la circunstancia de que tiene el comprador y el vendedor simultáneamente, pero en definitiva hay 4 partes. Y diría una quinta, que es el mercado en el medio, que está en el flujo. Hay un flujograma de cómo fluye los fondos y la documentación en todo este circuito más adelante. Entonces, es el agente de percepción del vendedor de los valores. ¿Bien? ¿Quiénes son sujetos pasibles de la percepción? ¿Cuándo vamos a percibir? Cuando los compradores, acá define el comprador, no la condición que frente al IVA pueda tener el vendedor. Se percibe mirando el comprador. Obviamente, cuando el comprador sea un responsable inscripto en el impuesto al valor agregado, vamos a ver más adelante que cuando le abrimos cuenta y todo, me va a tener que aportar información y documentación. ¿Y quién es más? No acrediten su calidad de responsable inscripto. La verdad que este párrafo está medio por demás, porque si la acredita estoy arriba, ¿no? Y si no la acredito, ¿por qué no la acredito? Si no acredito, yo comprador, si no acredito mi condición de inscripto, y no acredito mi condición de exento no alcanzado o régimen simplificado, monotributo, ¿sí? También percibo. O sea, percibo al responsable inscripto y percibo a todo aquel que no me demuestra su condición de exento o de monotributista o de no alcanzado. Entonces, ¿quién queda acá? Y aparentemente queda la persona, también puede quedar una empresa, pero es más raro, una persona no inscripta, es raro. Digamos, una persona física no organizada en forma de empresa que compra un valor y, como decíamos antes, por hacer un solo descuento, una sola prestación financiera, la misma queda alcanzada por el impuesto porque no me requiere habitualidad. ¿Está claro? Obviamente, como lo digo, acredite me va a tener que dar, o lo tendré que ir a ver a la web, el padrón, la constancia de exención, lo que fuera, que acredite que serían los únicos casos en que no, digamos, donde por la naturaleza del comprador no hay que percibir, es en el caso de que sea exento, monotributista y no alcanzado. Y hago un stop, un paréntesis con el tema del monotributista. Porque acá hay un error, supuestamente hay un error, pues si no, no se entiende el objeto, es en el monotributo no quedan comprendidas las prestaciones financieras. Es decir, quedan comprendidas dentro del monotributo un montón de actividades, pero quedan excluidas las prestaciones financieras. Y esta lo es, el descuento de valores. Uno diría entonces que si yo soy en principio monotributista y realizo una prestación financiera, como comprador, tendría que inscribirme en el IVA, liquidar el débito fiscal. Porque no es un ingreso que esté dentro del paraguas, dentro del órbita del monotributo. ¿Por qué? Porque lo dice la normativa del monotributo. Claramente, lo dijo siempre. Entonces, acá nunca se entendió
¿por qué si alguien, una persona, me da su constancia de monotributo y como comprador no le tengo que percibir? Bueno, no tiene lógica, pero como está claramente en la 1603, esto es así. Si ustedes tienen un comitente comprador donde me trae la constancia del monotributo vigente y realizo una operación, ustedes no le tienen que percibir. Pero les aclaro esta cuestión porque, bueno, nunca se entendió esto. Porque en definitiva esta resolución, ¿qué pretende hacer? Que quien no se inscribe en el IVA pague el impuesto igual con este sistema, porque lo van a percibir. Entonces, el monotributista acá quedó mal puesto, innecesariamente impuesto, porque en realidad el exento está exento, pero el monotributista en este tipo de ingresos no los tiene comprendidos. Se ve cuando redactaron la 1603, no lo tuvieron en cuenta y esto quedó. Pero le saco el punto. Ustedes miran, y bueno, ¿entonces qué? No, repito, esto es claro. Un comitente, comprador, monotributista, que les acredita la inscripción, etcétera, etcétera, no le tiene que percibir. Por el B del punto 2 del artículo 4. Que está textual como está copiado acá. Bueno, ¿cuándo debe practicarse la percepción? Repito, la LIC del vendedor, cuando recibe los fondos, la liquidación de los fondos de la operación, va, y ahora lo vamos a ver, por el SICORE, lo ingresa. El importe a percibir, ya lo habíamos adelantado, es la diferencia entre el importe del valor y el importe de la operación. Y acá, en cuanto a constancia de percepción, si la LIC emite aparte una constancia de percepción, lo que abunda no daña. Pero el boleto, la liquidación, es el instrumento portante de la percepción. No haría falta emitir aparte un comprobante o un certificado de percepción. ¿Por qué? Porque lo dice la norma. La norma dice que la documentación que habitualmente emita el agente de bolsa, liquidación, boleto, etcétera, deberá hacer constar la percepción y ese es el documento habilitante para el cómputo de la percepción por parte del comprador, en la medida que lo pueda computar porque genera débito fiscal. La naturaleza de la percepción. Bueno, se computa en la declaración, es un pago cuenta, se computa en la declaración jurada en que fue practicada, en que sufrió la percepción el comitente comprador. La norma lo que dice, bueno, con toda lógica es, bueno, si la operación se perfeccionó el mes 1, se liquidó el mes 2, todavía no venció el plazo para el IVA, excepcionalmente, y porque lo digo, te permite imputarla en el mes 1 y no en el mes 2. Eso no sucede en cualquier régimen. Lo tiene que decir y lo dice. Y el mes pasado salió la resolución general, ahora no recuerdo el nombre, 5.750, está en el material de la minuta de la reunión de comisión pasada, en la que se flexibiliza y dice, bueno, lo que está en negrita es, permito que te computes la percepción en el mes que se practicó o en este anterior por excepción, y en los 5 posteriores siguientes. ¿Sí? Esto que me está diciendo, me está repitiendo un principio que tiene ARCA, que es, si yo una percepción, una retención, no me la puedo tomar cuando quiero. Uno dice, bueno, no me la tomo ahora, me la tomo dentro de un año. No. En teoría, lo que pretende el fisco es que se rectifique, incluso con los créditos fiscales, y en tal caso tengas que hacer una repetición. Entonces, acá lo que me está diciendo es, para que esto no suceda en los próximos 5 meses, te abrí una ventana más grande de computarte la percepción, si por H o por B se extendió el periodo de liquidación o te olvidaste, qué sé yo, te permito computar la percepción en las declaraciones juradas del IVA de los 5 meses posteriores siguientes. Entonces la pregunta es, ¿y qué pasa en el sexto? Y el sexto no podría. Me está diciendo que yo tengo que rectificar
y tomármela en el mes que me la tendría que haber tomado correctamente. Bueno, me aclara que es de libre disponibilidad. Lo dice la ley claramente, no sé por qué hay quienes han escrito en su momento de que como cancela débito, entonces si da saldo a favor sería técnico. Acá está claramente dicho, es saldo de libre disponibilidad. Palabra de Dios, no se discute. No nos vamos a detener acá, esto no es materia de controversia, se ingresa por el SICORE, si permite subsanar errores dentro del mismo régimen, se anula el comprobante, etcétera, etcétera, y se compensa. Bueno, en este régimen hay ciertas obligaciones por parte de las partes. Las partes le van a tener que informar a las ALICs, a ambas, su constancia de inscripción, en el padrón qué categoría tienen frente al impuesto al valor agregado. La falta de aporte, que no me lo imagino por tema de compliance, para abrir cuenta, etcétera, que un sujeto no aporte su condición frente al fisco. De no aportarla, es condición, y ya estuvo dicho en el punto 2 del artículo 4, de que si el comprador no acredita su condición frente al IVA, por default se le percibe. Y acá esto es un punto muy importante, que a todo efecto el boleto, esto ya lo sabemos, el boleto que emite una LIC, a todo efecto es documento equivalente y sustituye a la factura por la resolución 1415. Esto está en el artículo 15 de la resolución general, y repito, no es menor. Lo que dice es que la LIC debe hacer constar en los boletos el impuesto al valor agregado de la operación, de la prestación financiera. Parece un detalle, pero esto es esencial. Diríamos que casi habría que haberlo puesto en el artículo 1, porque es de lo más importante que me está diciendo. ¿Sí? Tan importante como tener que percibir. O sea, la LIC tiene que las ALIC tienen que consignar el impuesto de la prestación financiera. ¿Para qué? Para que el vendedor pueda computarlo como crédito fiscal. Obviamente, en la medida que el vendedor sea responsable inscripto del IVA, porque si no lo es, y bueno, por las generales de la ley, la resolución se encarga de decirlo. Pero si no lo hubiera dicho lo mismo, si no soy responsable inscripto en el IVA, no me puedo computar crédito fiscal, porque no soy sujeto, no me inscribí, no tengo derecho a computarme crédito fiscal. Y el impuesto de la prestación financiera es portante del débito fiscal del comprador. ¿Por qué? Como esto sustituye digamos, los comprobantes que se debieran haber emitido, estas dos partes que no se ven, bueno, lo hace la LIC. O sea, acá el comprador no va a emitir una nota de débito. No, porque como el comprobante de la LIC, el boleto de la LIC, sustituye la factura que debiera emitir en una situación normal donde no interviene una LIC. ¿Sí? Lo libera de la 1415, como no podía ser de otra manera. Repito, la norma dice, cuando el vendedor revista la calidad de exento, monotributista, responsable inscripto, que no existe más, o sujeto no categorizado, no generar el derecho a cómputo de crédito fiscal. Obvio, lo dice por prolijidad, pero si no lo dijera, en la mecánica de la ley sería imposible que pudiera computar crédito fiscal. En dichas situaciones, es decir, cuando el vendedor fuera alguna de estas situaciones, le tendría que poner el IVA discriminado, no puede computarse como crédito fiscal. Y si no estuviera esa leyenda, repito, tampoco lo puedo computar porque no está inscripto y no hace declaración jurada de IVA, porque no está inscripto. Este sistema, como cualquier sistema de retención o percepción, entre otras cosas, propende a la inscripción voluntaria de los contribuyentes, porque si le perciben buena parte de lo que debiera pagar el fisco
bueno, ya directamente se va a ir a inscribir porque en definitiva ya el impuesto lo está pagando de un modo u otro. Es lo que acabo de decir. Dice, los sujetos no categorizados, ¿sí?, cuando se inscriban como responsables inscriptos, porque están estimulados a inscribirse, pueden computar, y este es un estímulo que le da, pueden computar las percepciones sufridas con anterioridad. Obviamente van a tener que liquidar el débito fiscal, o sea, tiene efecto cero. Ahora vamos a ver que la percepción es el 100% del débito fiscal, con lo cual, si yo, sujeto que nunca me inscribí en el IVA, supónganse que lo único que hago es comprar, soy persona física y lo único que hago es comprar cheque de pago diferido y hace un año que lo hago y no me inscribí en el IVA. ¿Qué me pasó todo este año? Me percibieron. Yo me inscribo para atrás, declaro el débito fiscal, resto la percepción y me da cero. Pero, ¿qué logró el fisco? Que un contribuyente se haya sumado al zoológico de contribuyentes a todo efecto, digamos. ¿Eh? Acá, bueno, si quieren volvemos al final, pero acá queda, es un poco el esquema del flujograma de documentación y fondos del descuento para de alguna manera clarificar e internalizar lo que vamos ahora a ver a continuación. ¿Qué hace el vendedor? ¿Qué es la LIC del vendedor? En el medio está el mercado, la LIC del comprador y el comprador. Y con las flechitas, cómo va fluyendo la cosa. Volvemos después. Bueno, todo esto, ¿para qué? Todo lo dicho del IVA, la ley del IVA, qué pasa si hago una compra directa sin IVA, con IVA, el asiento contable, la declaración jurada de IVA. Para que sea más fácil de entender, más claro de entender, esa misma operación, ahora con intervención de la LIC, ¿en qué se modifica? ¿En qué varía para, por contraste, poder determinar y comprender cómo juega claramente el régimen de percepción? El régimen de percepción, como vimos, la percepción es del 100% del débito fiscal, o sea, no es un poquito del IVA. O sea, claramente, vamos a seguir siempre con el mismo ejemplo para que sean comparativos. Es el mismo ejemplo donde el valor nominal del cheque son 10.000, el descuento pactado sigue siendo 1.000, débito fiscal 210, y ahora aparece la percepción de 210. ¿Y cómo juega? Los boletos que se emitan entre las partes, vamos a ver dos responsables inscriptos, que en general es la situación. Bueno, la LIC de un lado, la LIC del otro, ya vamos a ver que para el vendedor la situación no varía el régimen de percepción, porque el régimen de percepción no es al vendedor, es al comprador. Con lo cual, la misma situación de flujo digamos, de dinero, de débito, de crédito es exactamente la misma. Lo veíamos antes. Esto es exactamente el ejemplo sin ALIC. El vendedor que va a recibir un boleto donde va a aparecer el descuento, el IVA, y se le van la ALIC le va a girar los mismos 8.790 que antes le pagaba directamente el comprador sin intervenir la LIC. Porque del lado del vendedor no se ha modificado nada. Del lado del comprador, ¿sí?, responsable inscripto, o digamos, no exento, no monotributista, no alcanzado, que acredita esas condiciones, que genera el hecho imponible de prestación financiera, de vuelta, tiene los 10.000, el descuento financiero, el IVA débito fiscal, pero la LIC le va a decir, yo te retengo, te percibo 200, no te retengo porque retiene quien paga, quien dispone de fondos. Por eso esto es una percepción.
Retención es, si yo te tuviera que pagar a vos algo, apropio un pedacito, te pago de menos y ese pedacito que retuve, voy y se lo ingreso al fisco. Eso es retener. Pero acá el que paga es el comprador, entonces no le puedo retener, porque el flujo me queda invertido. Por esto que decía al principio, de que el comprador es el que genera el hecho imponible, es el que gana, el que en el IVA genera el débito. Entonces los flujos también quedan invertidos. Y es otra de las cuestiones donde a veces uno se marea. Entonces, acá, ¿qué es lo que cambia? Que el comprador, en realidad, lo que va a fluir es que él, en vez de entregar 8.790 y hacerse cargo él de ingresar 210 de su débito fiscal con su plata, como hacía antes cuando no intervenía una LIC, ahora él va a entregar a la LIC 9.000, la LIC va a ingresar sus 210 en el SICORE por él, y él ya los 210 no lo va a tener que ingresar de su bolsillo cuando presente la declaración jurada, porque él va a restar la percepción como tax credit. Con lo cual, en definitiva, las cuentas son las mismas que si no interviniese una LIC. Lo único que ha sucedido es que el comprador, en vez de tener que sacar él plata de su bolsillo y pagar su débito fiscal, se lo dio de más, entre comillas, a la LIC para que la LIC ingrese por él. Y él, simétricamente, la posición ahora la vamos a ver, le va a dar 0 a la declaración jurada de IVA porque dice 210 de débito fiscal menos 210 de percepción que me practicó la LIC y que ingresó el fisco por mí. ¿Qué logró el fisco? Que yo no me tiente a evadir los 210. Repito, y permitió que fluya el débito crédito cuando hay una pared en el medio que es el mercado donde no nos conocemos. Entonces, la única diferencia a la larga en toda esta situación es la que acabo de señalar. Y este es el impacto de la percepción y cómo funciona la percepción. Después en los boletos a veces lo que ocurre es que dice débito fiscal, punto y no dice percepción, o dice percepción y no dice débito fiscal, o dice débito fiscal y se aclara abajo que hay una percepción. A ver, lo correcto es que en el boleto aparezca el débito y aparezca la percepción. Nada, he visto de todo. Pero bueno. Ahora vamos, digamos, para que, sobre todo aquellos que por ahí están en Alex, en la parte de administración, digamos, no tienen mucho rodaje. Acá seguramente haya expertos que esto lo conocen de punta a punta y habrá quienes no tanto. Para los quienes no tanto, pusimos el asiento contable porque ordena, la partida doble ordena. Y no es porque hace falta darles el asiento, porque el asiento sabemos hacer todos, pero ver el asiento es otra manera de mirar lo mismo desde una manera más familiar para un contador. Bueno, esta es la registración contable en los libros del comprador del cheque. Recibe los cheques, recibe un crédito fiscal, que es la percepción, refleja la ganancia por interés ganado, refleja la obligación de ingresar al impuesto, que es el débito, pero ya lo tiene machado, ya es 0. Y la salida del valor que le entregó a la LIC para que le cancele al vendedor la operación. ¿Sí? Respecto de la situación sin intervención de ALIC, ¿cuál es? Que no le dan el crédito, pero la caja que sale es 8.790. ¿Por qué? Porque él se hace cargo de ingresar los 210. O sea, es lo mismo. Porque, repito, me cuesta a veces explicar esto en una consulta y los veo justamente porque me parece que hace falta aclarar todo el marco primero para poder entender esto. Entonces, a veces se responde esto y el que
a veces me consulta, me doy cuenta que no logra entenderme porque por ahí hay que entender todo lo que vimos, que no es tan complicado, porque verdaderamente no lo es, pero bueno, para el que no está habituado y tiene tiempo para detenerse en estas cuestiones, a veces en el día a día y en la vorágine se confunde. Esta es la declaración jurada del comprador. Bueno, refleja su débito fiscal y acá se computa su percepción. Nada, 2 más 2. Ahora vamos al vendedor. El vendedor es la misma situación y es el mismo asiento contable que si no interviniese una ley. Repito, pues la percepción no lo afecta. Refleja el interés, el costo financiero, el crédito fiscal. La declaración jurada de IVA es igual. Computa el crédito fiscal. No hay mucho misterio. Bueno, acá lo que quise poner este material les va a quedar, después lo vamos a circularizar al loop. Y quería, nada, este remate que hablamos recién, es ponerlo acá. ¿Qué pasa en la operación sin intervención, con intervención? Más allá que está claro en los cuadros, nada, lo quise poner acá para que quede escrito y lo tengan presente siempre. Bueno, hablábamos antes de que la 1603 solamente aplica para cheques de pago diferido. Repito, no aplica a otros instrumentos sencillamente porque la 1603 no lo establece, no dice cheque de pago diferido y demás valores o valores similares u otros. No hay posibilidad de una lectura extensiva. Es cheque de pago diferido y avales. Bueno, el fundamento de por qué no se extendió este régimen a pagaré y descuento de factura electrónica, repito, porque la ley 27440 dicen que a estas dos especies, a estas dos, no incluye al cheque de pago diferido, ¿sí? Le caben el trato impositivo que en general le son aplicados a los demás valores negociables. Hay una lectura muy aceptada doctrinariamente, hubiese sido mejor que lo aclararan, le pusieran nombre y apellido, pero aparentemente esto nos está remitiendo a el trato que en general los valores negociables tienen impositivamente y nos remitimos al artículo 36 de la ley 23.576 de obligaciones negociables extensible a títulos públicos, a la 24.441 de fideicomisos financieros y a la 24.083, artículo 25 de fondos comunes de inversión abiertos. Estas tres leyes eximen, vamos a hablar del IVA, eximen todas las prestaciones inherentes a la emisión y colocación de esas 4 especies citadas, así como las rentas que generen. Con lo cual, se desprende que si eso es así, la negociación de estos valores no produce, ni la renta genera hecho imponible en el impuesto al valor agregado, razón por la cual no están incluidos en el régimen de percepción porque no generan impuesto al valor agregado. No tiene, es ocioso incluirlas en la 1603. Cuando digo lo de la lectura generalizada, no es tema de esta reunión ahora. Hay quienes les genera alguna duda la lectura de la 27440 respecto al trato del pagaré y de la factura electrónica, pero hay un consenso muy generalizado que esta es la lectura que hay que darle. Y esa lectura lleva a esto en materia de descuentos. Bueno, a mí siempre me gusta agregar qué pasa si no cumplo, porque hablamos de todo este sistema, hay que cumplir, etcétera, etcétera, y uno diría, che, si no cumplo, no, ningún problema, si no, nos reunimos. No, evidentemente hay sanciones por
incumplir, porque la LIC incumpla su obligación de percibir. Y hay sanciones para el que percibió y no depositó, ¿sí? Nada, simplemente las repasamos. El que no percibe tiene multas de hasta el 100% del impuesto no percibido, o sea, no es gratis no percibir. Y el que percibió y no depositó, bueno, este es un acto defraudatorio. El primero es una infracción, una contravención, uno no cumplió una obligación, un deber formal que le impuso el fisco. En este segundo caso es distinto porque hubo una apropiación indebida de fondos y es de los ilícitos más agravados que hay en la ley penal tributaria, digamos, ¿sí? Nada, la ley de procedimientos fija una multa de 2 a 6 veces el impuesto percibido y no depositado, artículo 48 de la ley de procedimientos, y la ley penal, ¿sí?, que es más preocupante, prisión de 2 a 6 años, el que retuviere más de 100.000 pesos, esto hay un proyecto en el Congreso durmiendo, que en cualquier momento lo debieran aprobar, actualizando todos estos valores. Si percibí y no deposité por más de 30 días más de 100.000 pesos por cada mes, estoy incurso en la ley penal tributaria que tiene prisión de 2 a 6 años. Todo esto invariablemente quedan condonados de oficio las multas formales cuando vienen moratorias, porque son infracciones insusceptibles de ser regularizadas a posteriori, y en la medida, bueno, y la penal también en la medida que ingrese el importe que regularice los importes. O si los regularicé después de los 30 días, porque uno los ingresa después de los 30 días, pero sigue en la foto, aunque en la ley penal tributaria hay una bala de plata que es si, digamos, si subsano la obligación por primera vez, tengo la famosa bala de plata, pero sin gastarla, digamos. O sea, nada, no es gratis no percibir, mucho menos, seguramente a veces puede ocurrir por fallas en la administración, poco probable, pero todo puede suceder, el que por ahí se equivocó en el SICORE al armarlo, digamos, nada, está esto. Yo haría un stop acá por si tienen dudas de la 1603, porque la verdad, la idea, el objeto de esta charla es la 1603. Agregué ganancias, agregué ingresos brutos, por supuesto más corto, porque me gustaría que, nada, repasarlo y les sirva. Pero, nada, si ustedes quieren hacerme alguna pregunta de la 1603, que vale decir el que ahora no se le ocurra y luego sí, manda las consultas al loop o las manda al chat y con todo gusto las iré contestando a lo largo de los días, ¿sí? Así que, nada, si escucho consultas. Acá alguien dice, Miguel, ¿cómo te va, Miguel? En el boleto del comprador no existe la percepción, existe en el boleto del vendedor. ¿Cómo se resuelve? Y habla con la gente del sistema y que te lo parametrice correctamente. Claro. Acá me dicen, acá participante me agrega que ESCO, bueno, tienen que hablar con ESCO o con quien sea. Es un tema en el sistema, que lo hagan el boleto. Sí, sí. Lo que pasa es que, bueno, estas cosas después son las que generan confusión, porque si ya el boleto que vos emitís estás poniendo la percepción al jugador equivocado, nada. Se me fueron las... ¿Era la única? Bueno. Hay otra. Si el comprador... Sí, si el comprador es consumidor final y no
acredita, o sea, es consumidor final, que decir que no acredita que está inscrito en el impuesto y está exento o está no alcanzado, o es monotributista, el consumidor final por el punto 2 del artículo 4 genera percepción. Que es, en definitiva, lo que la 1603 básicamente quiso alcanzar, porque de otro modo no lo alcanza. No importa la naturaleza del vendedor. Digamos, al vendedor no le percibís nunca. O sea, a efectos de disparar, de si se dispara o no la percepción, lo que importa es la condición del comprador, no la del vendedor. ¿Sí? Pero acá el comprador, el único comprador, el único caso en que no se dispara percepción es cuando el comprador acredita que es exento, monotributista o no alcanzado. Residualmente, el punto 2 del artículo 4, residualmente lo que me está diciendo es, en el punto 1 dice responsable inscripto, y en el punto 2 lo que me está diciendo por diferencia es que justamente tengo que percibirle al que no siendo inscripto, que le percibo por el punto 1, genera percepción, el tipo que no me demuestra que es exento, que es monotributista, con el error que hablé, o no alcanzado, bueno, por default, a todo que no me acredite eso le tengo que percibir. Entra el consumidor final. Y, por cierto, en general no lo hacen. Pero no importa la condición del vendedor. Y otro tema, la resolución 1603 no lo dice explícitamente, pero hablamos que la LIC del comprador y vendedor generan el débito, generan el impuesto al valor agregado, lo tienen que consignar. Solo en el caso de que se disparen percepciones. O sea, hay IVA si hay percepción. Si no hay percepción, no hay IVA. ¿Por qué? Porque el que la está disparando es un comprador exento que no la genera. ¿Está claro? Es cierto que un comprador... No. Sí. No, justamente lo que quiere la resolución es que el tipo se inscriba. Que el tipo vea que, en definitiva, a ver, está pagando el impuesto. Que de otra manera raramente lo haría. O por desconocimiento, por lo que fuere, digamos. Un vendedor del sector agrícola que tiene IVA anual, es muy relevante si el comprador es un responsable escrito o exento en cuanto a casa. Sí, exento, no alcanzado. Sí, o monotributista, digamos que es más común que exentos. Sí, para un vendedor responsable inscripto que tiene mucho saldo de IVA y no cuenta con certificado de no retención, o que cuenta pero ya tiene un saldo gigantesco, sí. Le conviene que la contraparte sea un monotributista o un exento. Claro. Bueno, discúlpame. No sé qué toqué. ¿Cómo sería, Paula? ¿Qué tal, Paula? ¿Cómo sería el boleto de la LIC tanto comprador como para vendedor? La verdad tenía un boleto de un agente y le iba a poner liquid paper y lo iba a poner como modelo acá, pero me pareció como diciendo que era demasiado innecesario, pero veo que sí. A ver, el boleto del comprador tiene que tener, olvidémonos de los aranceles, el IVA, los aranceles, etcétera, que omití acá para innecesariamente complicar la visualización de lo que queremos ver, digamos. Vamos a ver el tema de los aranceles. En realidad, en el ejemplo que nosotros vimos, si volvemos a los ejemplos, en realidad vas a decir, cheque de 10.000 menos descuento 1.000, quedan 9.000. Masiva 210, menos percepción 210, liquidar 9.000. O sea,
El boleto es un poco lo que vimos si querés, o el asiento contable, si querés, sería un poco el boleto. ¿Qué faltan? Los aranceles, masiva, ¿sí? Que by the way, obviamente, los aranceles llevan IVA. Pero, digamos, no tiene más sofisticación. Y el boleto del vendedor tiene de vuelta los 10.000 menos los 1.000 menos los 210, que para el tipo es crédito fiscal. O sea, el boleto del vendedor debería decir crédito fiscal. El boleto del vendedor, los 210 debería ser débito fiscal, el que está sumando. Y el que está restando, percepción, RG 1603 menos 210. Sí, lo vi, sí, sí. Sí, por eso también se hacen un moño, porque por ahí tienen todo bien, lo hacen bien, pero cuando ves el boleto y te dicen, no, pero es la retención al vendedor. ¿Se entiende? Yo creo que por ahí a veces la descripción del boleto no es lo más feliz, eso habría que reverlo. A ver, si están percibiendo a quien tienen que percibir, los boletos se puede tomar el débito o el crédito y la percepción, e ingresan la percepción en el SICOR en tiempo y forma, está todo bien. Nada, lo que digo es, no cuesta nada que los boletos que digan lo que tienen que decir, no es muy complicado. ¿Eh? Me voy a tomar un segundito para repasar ganancias. A ver, acá ya es ganancias más ustedes como ALIC, como punta compradora vendedora, que también pueden serlo, y o saber a un comitente comprador y vendedor, si bien ustedes no tienen por qué asesorarles, saber cómo juega, digamos. Y me importa también por la resolución 830, por la resolución de retención. Entonces, rápidamente, la negociación de cheque de pago diferido para el sujeto de empresa vendedor, repetimos, el vendedor es el que soporta la financiación, es el que pide financiación y tiene una pérdida, ¿sí? Estamos en ganancia, ya no estamos en IVA. Esa pérdida es un costo financiero, es quebranto general, es una pérdida que afronta para sus actividades industriales, la que fuera. Eso sí es emisor. Si en cambio el sujeto empresa vendedor es revendedor, no fue el emisor, fue el que compró en mercado secundario y vendió, eso por ser el resultado de compra-venta de un título valor, me va a generar un quebranto específico. ¿Por qué de títulos valores? Ojo, no es quebranto general. Por eso me interesó poner esto, porque a veces no sé si lo tienen suficientemente claro. No tiene el mismo trato a efectos de su cómputo contra el resto de las rentas. Si la pérdida es por compraventa, es específico. Solamente contra resultado de compraventa de enajenación de títulos valores de emisores argentinos. Es específico por fuente. Ahora vamos al comprador, que es el que gana. Sujeto a empresa. Si el emisor se queda al final y fue a cobrar el cheque, eso es un interés grabado, absorbe quebranto general. En cambio, si descontó algo que había previamente adquirido y lo vendió, no esperó al término, esa ganancia no solo absorbe quebranto general, sino también específico, porque es una ganancia específica. Nada, lo aclaro. Y obviamente, la imputación al periodo fiscal va por lo devengado. Nosotros cuando hicimos los asientos, para no complicarlo, faltaba a la renta ganada de 1.000, debe hacerle el regularizador en función del tiempo de cuánto está devengado y no de esa renta. O sea, a eso hay que hacerle el asiento de regularización al cierre para ir regularizando cuánto se va devengando mes a mes, ¿sí? Pero la realidad es que la renta es por lo devengado. En el IVA, el nacimiento del hecho imponible es por el perfeccionamiento del descuento. Ahora, si sos persona humana, vendedor, bueno, si soy emisor, es un interés de descuento, está bien.
Pensando en una persona humana que no tiene tercera, sino sujeto de empresa, una persona humana que no tiene otra actividad. Si soy revendedor, la pérdida es por compra-venta de especie en el mercado de capitales, me genera un quebranto no deducible, porque es una operación que si me generara renta agravada, renta estaría exenta, con lo cual la pérdida, nada, no la puedo usar contra nada. Si soy comprador, al igual que con tercera, si cobro del emisor, lo que gano es un interés. Grabado a escala. Ojo, si ven material que tiene algunos años, ya no existe más el impuesto cedular para las rentas, se derogó, existía. Por ahí ven material que lleva y paga el impuesto cedular. No, no paga más. Las rentas no pagan más el cedular. Si están grabadas, van a escala. En cambio, si lo que hace es compra y venta en el mercado secundario, es un resultado de compra-venta exento, porque está hecho dentro del mercado y es un título de valor. Nada, esto es... Sí. Sí, ¿cómo está? Sí, 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 sí. Porque está comprando y vendiendo. En realidad, como está redactado todo, el único que cobra renta, que gana renta, es el último que se quedó en la cola y cobró el cheque. Y en realidad, la renta que tiene se la tendrá que informar de algún modo que no está escrito, digamos, se lo tendrá que informar, ahora vemos el 830, se lo tiene que informar a la LIC para decirle, mira, yo no compré el día 1, con lo cual yo no gané todo el upside de 1000. Yo gané un peso porque compré el día anterior a que se levante el cheque. Yo gané un día de interés. Vos me tenés que retener por ese día. Es interés, pero de un día. Ahora, la LIC, ¿cómo sabe? Ahora lo vemos cuando veamos el 830. Que se lo informe el comprador. Yo no creo que nadie haga eso, no sé, no creo que nadie retenga. O sea, me cuesta ver casos de retención del 830, porque, digamos, en el mercado secundario no, y cuando te toca retener, que es en el término, yo no sé si lo tienen en el radar. Y si lo tienen, vos debieras tener el dato del comprador, de a qué precio compró, y nada, y es solamente por ese upside. No es por el 1000, vos no ganaste los 1000. Salvo que vos, el día que el tipo lo emitió, compraste el cheque, lo esperaste sentado, suponete que es a 180 días, te esperaste los 180, bueno, ahí sí tienes 180 días de interés. Está bien, te ganaste los 1000 del ejemplo. Bueno, ok. Sí, si vos lo vendés, si vos no cobrás el cheque, esto es como el huevo podrido, que es el juego de los chicos, bueno, el último, bueno, acá, vos vendelo antes. Las personas físicas imputan por lo percibido, no por lo vengado. Vamos a la resolución 830, un poco nos adelantamos. Es decir, la ley naturalmente es, a ver, con la 1603, la LIC es agente de percepción. No te tienen que nombrar, no te tienen que mandar una nota a la FIP, ARCA, mejor dicho, esto es automático. La 830 es lo mismo. Un sujeto de tercera es naturalmente un potencial agente de retención de ganancias. Tiene que ver si le corresponde o no en arreglo a qué conceptos y a qué sujeto le pagan. Pero no me tienen que nombrar y esperar que me nombre como en algunos regímenes de percepción o retención de impuestos provinciales o municipales. ¿Sí? Entonces, en la 830, el que cobra interés, que es el que cobra el cheque al término, por su upside, debiera sufrir una percepción por ese upside del orden del 3% sin aplicación del mínimo no imponible. ¿Sí? Esto está en el anexo 2, punto A, inciso A, punto 1 del anexo de 2, creo que es de la 830. ¿Eh? Revisan cómo tienen parametrizado, revisen si esto lo están teniendo en el radar o no. Respecto de la no retención, de la 830 caben las mismas multas
que vimos antes para la percepción, porque eso aplica la ley de procedimiento y la penal tributaria para cualquier deuda por retención o percepción omitida o practicada y no depositada. Así que, bueno, y si fuera un beneficiario del exterior, para hacerla completa, donde no aplica el 830, porque el 830 es solo para beneficiarios locales. Cuando el comprador es un sujeto del exterior, ¿qué onda? Bueno, el vendedor no tiene efecto porque no genera hecho imponible, es el que pierde, está en el exterior, está fuera del radar nuestro. En cambio, si el comprador es un sujeto del exterior y cobra el cheque, y bueno, gana un interés también. Ya en vez de retenerlo por la 830, le tengo que retener por la 729. Es lo mismo. Obviamente aplicará la general ley, me fijaré si tratado de doble posición, se aplica o no aplica, si tengo tasa menor, nada. Pero hay que tener el radar. Y si es resultado de compraventa, es decir, no esperó al término, en realidad tiene las mismas exenciones respecto a la compraventa, mercado de capitales, ¿sí? Que tiene una persona física local, 26U de la ley de impuesto a la ganancia. Ingresos brutos. El rendimiento se encuentra alcanzado para sujetos empresas. En realidad, en ingresos brutos para un sujeto empresa, está todo grabado salvo lo expresamente exento. Exención no tiene, en Capital Federal, estamos hablando CABA, digo, en el caso de que cobra el término, el interés es interés, y se graba el interés, ahí no hay duda en la conformación de la base imponible, y en el caso de negociación secundaria, va a estar grabado exactamente igual. Y acá la pregunta es, ¿me van a grabar el importe bruto o me permiten deducir el valor de compra del cheque? ¿No? Sí, se puede. Y se puede claramente por aplicación del artículo 240.2 del Código Fiscal, porque hay base imponible especial para prestaciones financieras no realizadas por entidades de la 21.526. Y dice, los ingresos financieros por préstamos, depósitos y operaciones similares a esas, se permite deducir de la base imponible el capital invertido. Bueno, compré un cheque, vendí un cheque, con lo cual, del mismo modo que grabo el interés, del mismo modo grabo este upside. Acá no hay ventaja posible o trato distinto. De las dos maneras, quedo alcanzado por ingresos brutos para un sujeto empresa y para una persona física habitualista. En ingresos brutos sí se requiere la habitualidad. Podemos discutir cuándo empiezo a ser habitualista. Zona gris, bueno, hecho y prueba. Los intereses se imputan también a medida del devengamiento. Y para terminar, la alícuota vigente hoy es del 8%. Acá no hay duda interpretativa de si el 5, si está en el código o no está en el código. Acá, el artículo 14, punto 1 de la ordenanza fiscal, de la tarifaria, dice 8% para descuento de pagarés, etc. O sea que no hay duda. No. Debe ser junto con las letras y alguna cosita más, lo que está más claro en materia de alícuotas de rentas financieras en Capital Federal. Así que esto es ingresos brutos. No hay régimen de percepción para el IX porque hubo una acción de la Cámara en algún momento, quisieron modificar el Código Fiscal y insertaron un artículo donde dice que las ALICs no pueden ser sujetos obligados a percibir ingresos brutos por el régimen de percepción general. Las dejaron afuera. Así que habrá en el IVA, no hay en ingresos brutos, claramente. Y bueno, esto es un poco el repaso que pretendía. Espero haber sido claro, profundo y completo y quedo abierto a consultas ahora o luego. A ver.
Bueno, acá de ser posible estaría bueno tener los ejemplos de cómo serían los boletos ideales. Ok, la idea es repartir, digamos, circularizar este material que vimos recién. Antes de circularizar le voy a agregar, voy a tomar un boleto de alguna LIC, le vamos a quitar los logos o lo reproducimos en un Excel, en fin, para que no identifiquemos a nadie. Y lo agregamos, Miguel, y lo tienen todos. Después me dice, ahí vi en el sistema, los boletos salen perfectos. Y con esta charla me aclararon toda la duda. Bueno, me alegro. Sos Cristian Salomón. Bueno, me alegro. ¿Cómo? Sí. ¿Cómo se llama? Aune. Aune, acá informa un asociado que está todo ok conforme se habló acá, así que aparentemente está fenómeno los boletos. Nosotros acá, Micaela nos dice que nosotros tenemos gallo y practica percepción al vendedor. A ver, expone en el boleto percepción al vendedor, lo cual no quiere decir que se la esté practicando. En realidad, debe ser el importe del IVA que es crédito fiscal para el vendedor. O sea, lo que digo es, por ahí dice el boleto percepción en el boleto del vendedor. Pero la pregunta es, ¿le estás agregando algo distinto al vendedor de lo que vimos acá? ¿O es el crédito fiscal que en vez de ponerle la palabra crédito fiscal le está poniendo la palabra percepción y más allá de que es incorrecto, no esté alterando la ecuación económico-financiera a las partes, digamos? Me gustaría que lo revises y me contestás en privado. Bueno, no me equivocaba cuando pensaba poner los boletos. Así que bueno, lo voy a agregar con todo gusto, un modelito. Y nada, repito, si cuando reciban el material o en algún momento tienen alguna consulta de lo visto, nada, lo cursan acá a la comisión y se los respondemos como hacemos siempre. Así que los saludo a todos, buenas tardes y gracias por la participación.